Antes de seguir, recuerda darle a me gusta y suscribirte, porque esta historia empieza justo después de las 6 de la tarde, en el momento exacto en que entré en nuestra casa de Sant Cugat del Vallès, un suburbio residencial a las afueras de Barcelona, completamente agotado. El móvil muerto, otra llamada con inversores que terminaba en un rechazo educado y nada más. Me quité la bolsa del portátil del hombro y la dejé caer junto a la puerta, esperando ya el ruido de fondo de siempre, el murmullo bajo del televisor, quizá el tintineo lejano de una copa de vino al apoyarse en la encimera de la cocina. Pero no, lo que me recibió fue el silencio, un silencio espeso, incómodo, fuera de lugar. Laura estaba en el salón, de pie, rígida, doblando ropa con una precisión casi inquietante. Cada prenda quedaba perfectamente alineada antes de desaparecer dentro de una maleta abierta. No levantó la vista. ¿Te vas a algún sitio?, pregunté. La voz me salió plana, sin emoción, pero lo bastante alta como para resonar en la habitación. No dudó. La cremallera se cerró con un gesto limpio y definitivo. Quiero el divorcio, Javier. Me quedé mirándola, incapaz de procesar las palabras. ¿Qué? Solo entonces alzó los ojos hacia mí. No había rabia, ni lágrimas, solo vacío, como si esa conversación la hubiera terminado semanas atrás y simplemente se le hubiera olvidado incluirme. ¿Por qué?, pregunté, intentando alcanzarla. ¿Por qué ahora, cuando todo ya se está viniendo abajo? Laura cruzó los brazos sobre el pecho. Precisamente por eso. Necesito al menos una parte de mi vida que no se esté desmoronando. Sentí el corazón golpeándome el pecho con violencia. ¿Así que tu solución es hacer la maleta y largarte mientras tu marido se está ahogando? No se inmutó. No soy tu salvavidas, Javier. Apostaste todo a una fantasía tecnológica y perdiste. Negué con la cabeza. ¿Ya no soy el hombre con el que te casaste? Asintió apenas, casi imperceptible. No. ¿Te refieres al hombre que pagó tus préstamos universitarios? ¿Al que mantuvo a flote tu estudio de arte independiente durante 3 años? Apretó la mandíbula. La tensión cruzó su rostro solo un segundo. Esto no va del pasado. Siempre va del pasado, repliqué, cortante. Sabías que este nexo digital se lo iba a comer todo. Estuviste a mi lado cuando asumí ese riesgo. Apartó la cara y se colocó un mechón de pelo detrás de la oreja. Estuve al lado de un hombre con impulso. Ahora solo te aferras a una idea muerta. Las palabras me golpearon de lleno, afiladas, dejándome sin aire. ¿Hay otra persona?, pregunté. De pronto la habitación parecía demasiado pequeña. Se quedó quieta. No el tiempo suficiente para confesar, pero sí demasiado para parecer inocente. No, dijo, aunque la duda quedó flotando, tensa, en el aire. Increíble, murmuré, paseando de un lado a otro. Esperas a que mi cuenta bancaria esté agonizando, a que la bancarrota esté a una sola letra de distancia, y entonces decides irte. No contestó. Simplemente empujó la maleta hacia la puerta. No voy a suplicar, dije en voz baja. Si esto es quien eres, entonces vete. Laura se detuvo con la mano sobre el pomo de la puerta. Sabía que no lo harías, dijo, y se fue. Así, sin más, sin lágrimas, sin un abrazo, sin una última frase que suavizara la salida. Solo el clic hueco de la puerta al cerrarse a su espalda. Me quedé de pie en el centro del salón, rodeado por los restos de una vida que habíamos construido pieza a pieza, abandonada ahora con la misma ligereza con la que se deja un piso al terminar el contrato de alquiler. Aquella noche el silencio no era tranquilo, era afilado, casi depredador, pero no me senté, no grité, no me derrumbé. Algo más pesado, más consciente, ya estaba asentándose dentro de mí. Aquello no era solo el final de un matrimonio. Era el inicio de algo para lo que todavía no tenía nombre. El silencio de la casa dejó de comportarse como silencio. Se movía, respiraba, se colaba en los rincones, se deslizaba sobre los muebles como una niebla espesa, ocupando los huecos que antes llenaba Laura. Dejé las luces apagadas y me dejé caer en el sillón de cuero gastado junto a la chimenea, el que ella siempre decía que hacía la estancia demasiado agresiva, demasiado masculina. La única luz venía de la farola de la calle y del débil resplandor verde del reloj del microondas en la cocina. Me quedé allí mucho tiempo, sin quitarme la chaqueta, con la mirada fija en la nada.
Al final me levanté, entré en la cocina, abrí el armario de encima del frigorífico y bajé la botella de ron añejo Santa Teresa que llevaba meses guardando para una victoria que nunca llegó. El corcho salió con un pop apagado, un sonido absurdamente fuerte en una casa que de pronto parecía demasiado grande. No cogí vaso. Volví con la botella al sillón. Me senté y di un trago medido. Ardía, pero no lo suficiente. Así que bebí otra vez y otra. Hacia el cuarto trago, los pensamientos dejaron de dispersarse y empezaron a ordenarse. Fragmentos de recuerdos, vergüenza, resentimiento, todo flotando y uniéndose como escombros que por fin toman forma. El anexo digital, que en su día había sido un cohete en la rampa de lanzamiento, vibrando de promesas y fe, ahora se me antojaba un animal herido, luchando por respirar mientras yo intentaba mantenerlo con vida a base de llamadas desesperadas y noches sin dormir. Desbloqueé el móvil y me quedé mirando los mensajes que llevaba días evitando. Asunto tras asunto, cada uno más limpio y cortante que el anterior. Rechazamos su propuesta. Nuestro fondo ha cambiado de estrategia. Aviso final. Saldo pendiente. Los borré todos de un gesto. Esta noche no. Me recosté en el sillón y miré al techo. Puede que tenga razón, dije en voz alta, con las palabras oxidadas, amargas. Puede que ya no sea el hombre con el que se casó. Una tabla del suelo crujió en el pasillo, solo la casa acomodándose, pero sonó como una respuesta. Solté el aire despacio y negué con la cabeza. Aún así, seguía aquí. Seguía en pie. Me serví otro trago. No porque quisiera emborracharme, sino porque necesitaba limar los bordes, bajar un punto la aspereza. Volví a coger el móvil. Su nombre seguía anclado arriba del todo, como si perteneciera ahí para siempre. Lo miré hasta que el pulgar se me quedó suspendido sobre la pantalla, temblando lo justo para darme cuenta. No llamé. Abrí la galería y empecé a deslizar. Recuerdos que aún no habían envejecido. Su cena de cumpleaños del mes pasado. Aquel fin de semana en Pirineos, 2 veranos atrás, un destino de montaña muy típico en la costa oeste. Y luego, la foto borrosa en el pasillo del hospital, la noche en que murió mi padre. Ahí me detuve. Ella apoyaba la cabeza en mi hombro. Yo tenía los ojos hinchados, empapados. Observé la foto mucho más tiempo del que debería. Después bloqueé la pantalla y dejé caer el móvil sobre la mesa baja del salón. El reloj sobre la chimenea recuperó la habitación. Tic, tac, tic. No voy a suplicar, Laura, susurré, porque esa era la línea que ella había cruzado. No se limitó a irse. Esperó a que yo estuviera acorralado. Cuenta vacía, cuerpo agotado, la esperanza funcionando a base de vapores. Y entonces eligió ese momento para marcharse, no por necesidad, sino porque podía hacerlo. Sin explicaciones, sin discusión, manos limpias y la maleta hecha. Cerré los ojos y solté el aire despacio. Lo que me oprimía el pecho no era desamor, era ofensa, de la silenciosa, de la que se te mete bajo la piel y quema a su propio ritmo. Le había dado todo lo que tenía, no solo dinero, horas, años, cafés de domingo por la mañana, llamadas de trabajo a medianoche. Cada llegaré tarde otra vez, no me esperes. Y ahí estaba yo ahora, sentado en la casa que compramos juntos, bebiendo un whisky que ella solía esconder cuando venían invitados, intentando no sentir que acababan de expulsarme de mi propia vida por votación. Pero esta es la verdad. No iba a hundirme. Ni en esta tormenta, ni en las deudas, ni en el silencio, ni siquiera en la traición. No iba a irme a pique. Me serví un último trago, esta vez en un vaso. Lo alcé hacia la luz de la farola, dejando que el ámbar brillara un instante. Por el último que queda en pie, murmuré, y me lo bebí. Luego cogí el mando, subí el volumen del televisor lo justo para ahogar el tic-tac del reloj, y me quedé mirando la pantalla sin verla de verdad, no pensando en lo que se había ido, sino en lo que aún quedaba por reconstruir. Seguía lloviendo cuando entré en la oficina aquel martes por la mañana. Una lluvia fina y constante, de las que cubren la ciudad de gris. El vestíbulo estaba en silencio, sin recepcionista, sin paquetes, sin movimiento. Solo el zumbido bajo de las luces fluorescentes llenaba el espacio, mezclado con ese olor a papel húmedo que subía de la moqueta vieja que llevábamos años prometiendo cambiar algún día. Cogí el ascensor hasta la 5ª planta, la nuestra, y cuando las puertas se abrieron,
El sonido de mis propios pasos me devolvió el eco. La oficina se sentía hueca. Casi la mitad de los escritorios habían sido apartados. Varios monitores estaban desenchufados, con los cables colgando como cabos sueltos. La mesa de los becarios había desaparecido. Incluso la enorme pizarra blanca, donde antes trazábamos visiones de producto, estaba ahora vacía, marcada solo por una mancha tenue, el rastro de ideas abandonadas. Daniel ya estaba allí, encorvado al fondo, sujetando una taza de café con ambas manos. Tenía las mangas remangadas y llevaba la misma sudadera gris que se ponía siempre cuando las cosas se ponían feas. No levantó la vista cuando entré. Dejé la mochila en mi mesa, solté el aire despacio y crucé la sala. «Laura se ha ido», dije, sin rodeos. Daniel alzó la cabeza poco a poco. Tenía los ojos entrecerrados, como si dormir hubiera sido un lujo últimamente. «¿Cómo?» «Se fue», repetí. «Hizo la maleta. Dijo que quiere el divorcio. El domingo por la noche». Se quedó quieto un instante. Luego se pasó la mano por la nuca y se inclinó hacia adelante, apoyando los codos en la mesa. «Joder, lo siento», dijo en voz baja. «Es durísimo. Vosotros parecíais sólidos». «Ya», murmuré. «Yo también». El silencio cayó entre nosotros, espeso e incómodo, de esos en los que los pensamientos no dichos se cuelan y se instalan. Entonces Daniel dejó la taza, entrelazó los dedos y me sostuvo la mirada sin pestañear. «Llevo tiempo queriendo hablar contigo», dijo. El estómago se me cerró al instante. Apartó la vista un segundo y luego volvió a mirarme. «Creo que voy a salirme de la empresa». Durante un momento, el cerebro se negó a procesarlo. «¿Qué vas a qué?», pregunté, obligándome a mantener la voz firme. «Quiero vender mi participación», dijo. «Llevo tiempo pensándolo, con la desaceleración, la financiación secándose, los retrasos. Yo creo que ha llegado el momento». Lo miré, parpadeando. La lluvia golpeaba el cristal detrás de él, constante, implacable, como una cuenta atrás. «¿Hablas en serio?», asintió. «Tengo otra oferta sobre la mesa. Director de producto en Ibercapital, una firma financiera de tamaño medio. Equipo grande. Estabilidad. Van rápido». «Es un bote salvavidas», le interrumpí. «¿Eso es lo que es?». Daniel no lo negó. Me giré y caminé hasta la ventana. Debajo de nosotros, la ciudad parecía una fotografía olvidada bajo la lluvia, borrosa, lejana, alejándose cada vez más. «Mira, Javier», dijo Daniel a mi espalda, «sabes que he estado contigo mucho tiempo. Esto lo levantamos juntos». Hizo una pausa, midiendo las palabras. «Pero ya no funciona. Tú también lo ves». El mercado se movió. Llegamos tarde. No puedo hundirme con el barco solo porque ayudé a botarlo. No respondí. Me quedé observando un taxi que atravesaba el cruce de abajo, su carrocería amarilla difuminada sobre el asfalto mojado, como un lápiz de cera arrastrado por un charco. «Siempre decías que éramos socios», dije en voz baja. «En todo. Eso fue lo que me dijiste el día que firmamos el primer contrato de alquiler». «Lo decía en serio», contestó Daniel. «Pero esto no es algo personal». Me giré para mirarlo. «Ese es precisamente el problema», dije. «Debería serlo». Apartó la mirada. No alcé la voz. No discutí. ¿Para qué? La gente se va. A veces de golpe. A veces sin hacer ruido. A veces incluso convencidos de que te están haciendo un favor. «Tendré los papeles listos», dijo Daniel mientras se levantaba. «Te quedas con mis participaciones. Solo quiero una salida limpia». Se puso la chaqueta. Dudó un segundo en la puerta. «Cuídate, ve». Y se fue. Me dejé caer de nuevo en la silla y volví a mirar por la ventana. Primero Laura, luego Daniel, y yo, todavía aquí, respirando dentro de un edificio que se sentía más vacío a cada minuto, hueco del mismo modo en que se había vuelto todo lo demás en mi vida. Volvía a llover la mañana de la vista judicial, una lluvia densa y gris, de esas que parecen deliberadas, lo bastante pesadas como para obligarte a encorvar los hombros, como si ni siquiera el cielo fuera capaz de sostenerte la mirada. El juzgado estaba apagado cuando entré. Solo el zumbido mecánico de los arcos de seguridad y algunas voces dispersas rebotando contra las paredes de mármol. Llevaba el único traje decente que me quedaba, gris marengo, bien planchado, aunque me quedaba más holgado de lo que recordaba. No me había dado cuenta de cuánto peso había perdido hasta que vi mi reflejo en el cristal junto al control de seguridad. Laura ya estaba en la sala.
No pareció sorprendida al verme. Parecía preparada, el pelo recogido, un abrigo caro, su abogada a su lado, repasando documentos con la calma segura de quien cobra por horas y no se deja pasar un solo detalle. Laura no me miró al principio. Tomé asiento junto a mi propio abogado, Tomás, un hombre discreto que decía más levantando una ceja que con frases completas. Entró el juez. García contra García. Nos pusimos en pie. Luego volvimos a sentarnos. La abogada de ella comenzó a hablar con un tono tan pulido que casi sonaba a preocupación. Señoría, empezó la abogada de Laura, la señora Harlow tiene derecho legal a la mitad de todos los bienes gananciales, incluida la participación en la empresa del señor Harlow. Independientemente de su rendimiento actual, ese negocio se creó durante el matrimonio. Mi clienta no solicita nada que no esté amparado por la ley. No miré a Laura. Todavía no. Tomás se inclinó ligeramente hacia mí y murmuró: «Van a degollarte». «Lo sé», respondí en voz baja. «Que lo intenten». La jueza dirigió entonces su atención hacia nosotros. «Señor Harlow, ¿su respuesta?» Me puse en pie. La voz no me tembló. «Señoría, no voy a impugnar el divorcio. No estoy aquí para alargar esto. Estoy dispuesto a cederle a Laura la casa y el coche. Lo único que pido es quedarme con la empresa». Hubo una pausa. La jueza arqueó una ceja. «La valoración que ha presentado refleja pérdidas considerables». «Así es», dije. «Sobre el papel, vale prácticamente nada. Sé perfectamente lo que tengo entre manos. Pero es mío para reconstruirlo o enterrarlo. Entonces, sí». Me giré hacia Laura. Ella miraba al frente, el rostro cerrado, ilegible. «Solo quiero quedarme con lo único a lo que le entregué todo», continué. «Si ella quiere el resto, puede tenerlo». Tomás se movió a mi lado, claramente sorprendido. Incluso la jueza se reclinó un poco en su asiento, como si no esperara esa determinación de alguien que parecía no haber dormido en semanas. La abogada de Laura se aclaró la garganta. «Mi clienta acepta esos términos». La jueza asintió una sola vez. «Así conste. Podría haberme sentado, haber dado por terminado el asunto. Pero no lo hice. Me giré del todo hacia Laura y hablé con la claridad suficiente para que me oyera toda la sala. «Gracias», dije, «por los años que compartimos. Ojalá hubieran terminado de otra manera». Su mandíbula se tensó. «Sea lo que sea que venga ahora», añadí, «lo digo de verdad, incluso aunque nunca llegue a entender por qué te fuiste». Entonces me miró. Solo un instante. No dijo nada. Asentí una vez y volví a mirar al estrado. «Eso es todo». La jueza hizo una pausa y con un tono poco habitual, casi respetuoso, dijo: «Queda usted despedido». Al salir no me sentía más ligero, no me sentía más fuerte, pero me sentía entero, y a veces eso basta para empezar de nuevo. 3 días después de la vista, mi vida cabía dentro del coche. Aún no dormía en él, pero todas mis camisas estaban dobladas en el asiento trasero, y la bolsa del portátil se había convertido en un archivador improvisado. Iba de sofá en sofá. 2 noches en casa de un amigo en Pozuelo de Alarcón, una ciudad residencial del área metropolitana de Madrid. Después vino una noche rígida e incómoda en el suelo del despacho doméstico de un empleado de Grupo Exia, y fue entonces cuando me cayó la ficha. Se me estaban acabando los sofás y los lugares donde esconder, en silencio, lo poco que quedaba de mi orgullo. Y entonces llegó el mensaje. «Elena Harlow. Hola, me he enterado de todo. Si necesitas un sitio donde caer, mi sofá está libre. Ahora vivo en Alcobendas, sin compromiso. Elena, la hermana pequeña de Laura, 5 años menor. Siempre la presencia más discreta en las cenas familiares. La que ponía los ojos en blanco cuando Laura acaparaba una historia. Recordé un día de Acción de Gracias de hacía años, cuando me deslizó una nota doblada bajo la mesa. Eres la única razón por la que estas cenas se pueden aguantar. Sonreí al recordarlo. Me la guardé entonces. Nunca la tiré. No contesté al mensaje de inmediato. Tardé casi 1 hora solo en escribir. ¿Estás segura? Su respuesta llegó en 5 segundos. Completamente. El apartamento de Elena estaba encima de una floristería en un tramo tranquilo de calle, una licorería en una esquina, una tintorería en la otra, con un cartel descolorido por el sol que parecía no haber cambiado desde los 90. El edificio era antiguo, pero estaba bien cuidado,
y la escalera era tan estrecha que tuve que girarme de lado para subir el petate. Abrió la puerta antes de que pudiera llamar. «Hola», dijo, abriéndola del todo. «Tienes cara de alguien a quien o le han roto el corazón o le acaban de robar». Logré esbozar media sonrisa. Un poco de ambas cosas. El piso era pequeño, 2 habitaciones y una cocina alargada tipo pasillo, pero era acogedor. Olía ligeramente a canela y entraba luz de verdad. El sofá, ya cubierto con una manta azul suave, tenía un cojín colocado como si lo hubiera preparado a propósito. «No voy a ponerme a llorar», dije, dejando la bolsa. «Pero esto se siente como oxígeno». Sonrió y respiró hondo. «Ese cojín es tuyo el tiempo que haga falta». Los días fueron encajando en una rutina. Me levantaba temprano, me instalaba en la mesa de la cocina y ofrecía lo que quedaba de mi empresa a cualquiera que aceptara una llamada. Las conversaciones eran breves, las respuestas aún más. Muchos correos se perdían en el silencio, otros rebotaban directamente. Me quedaba mirando la pantalla, con la mandíbula apretada, sintiendo cómo la erosión iba desgastando, poco a poco, todo lo que había construido. Elena se movía a mi alrededor sin rozarme, sin estorbar. Preparaba café, tarareaba mientras se arreglaba para ir a trabajar. Daba clase de arte en un colegio público de la zona y volvía cada tarde oliendo a pintura, pegamento y cartulina. Algunas noches cenábamos juntos. Pasta barata, salteados improvisados, lo que pudiera montar con cupones y sobras. La primera semana me ofrecía pagar parte de la compra. Lo rechazó con un gesto de la mano. «Ya me lo devolverás cuando vuelvas a ser rico», dijo, sonriendo. «Lo digo en serio», insistí. «No hago caridad». Ella me sostuvo la mirada, tranquila, firme. «No te estoy ofreciendo caridad. Esto es la vida. A veces la gente simplemente está ahí los unos para los otros». No había lástima en su expresión, ni compasión incómoda, solo comprensión, de la que no necesita explicaciones. Pasó una semana, luego otra. Una noche, mientras ella enjuagaba los platos y yo estaba sentado cerca con una cerveza que se había quedado caliente, dije por fin lo que llevaba tiempo rondándome la cabeza. «Elena, sé que esto no es tu responsabilidad. Y sé lo raro que debe de parecer dejar que el ex de tu hermana se quede aquí». No se giró. «Para mí no eres el ex de Laura». Fruncí el ceño. «¿Entonces qué soy?» Cerró el grifo, se secó las manos y se apoyó en la encimera. «Eres Javier, el tipo que venía a todas las barbacoas familiares, incluso cuando a Laura no le apetecía. El que me ayudó a sacar mis cosas de la residencia de la Universidad Complutense cuando a nadie más le dio por aparecer. El que se reía de mis chistes malísimos y decía que mis tazas de barro feas tenían personalidad». Solté el aire despacio. No encontraba palabras. «Solo digo», añadió en voz baja, «que no estás aquí porque me des pena. Estás aquí porque confío en ti y porque me alegra que estés aquí». Aquella noche, tumbado en su sofá, mirando el ventilador del techo girar con pereza sobre mí, algo se asentó en mi pecho, algo más profundo que todo lo que el juzgado me había arrancado. Esto no era tocar fondo. Este lugar, su piso, el calor tranquilo, el leve olor a canela flotando por el pasillo, era una base, un primer ladrillo, la prueba de que quizá aún tenía algo que merecía la pena construir. Lo primero que noté aquella mañana de octubre fue el silencio. No el silencio asfixiante en el que solía ahogarme, sino una calma serena, hecha de café recién hecho, ventanas abiertas y alguien tarareando en la cocina. Elena, siempre desafinando, nunca avergonzada. Aparté la manta y me incorporé, salvo que ya no estaba durmiendo en el sofá. Ese cambio había ocurrido meses antes, sin anuncio ni ceremonia. Mi ropa tenía cajones. Su cepillo de dientes de repuesto dejó de ser de repuesto. Una noche nos quedamos dormidos uno junto al otro viendo una película, y eso se convirtió en lo normal. No hubo conversación, solo nosotros. ¿Y la empresa? De algún modo, contra todo pronóstico, seguía viva. Un pequeño golpe de suerte. Una empresa de transporte de tamaño medio, Transatlas Logística, decidió apostar por mi software. Aquel acuerdo llevó a otro, luego a varios más, y de pronto me vi otra vez presentando proyectos con algo que hacía mucho que no sentía: confianza. Aquella mañana abrí el portátil, revisé los números
Y ahí estaba. 6 cifras limpias. El primer beneficio real. Me quedé mirando la pantalla sin moverme hasta que la voz de Elena llegó desde la cocina. ¿Esa es la cara de un hombre que ya no va a tener que sobrevivir a base de fideos instantáneos? Me reí. Es la cara de un hombre que quizá por fin pueda comprarse una mesa que no venga de Wallapop. Esa noche reservé en un pequeño bistró con terraza en la azotea, en el centro. Nada ostentoso. Un sitio íntimo, con guirnaldas de luces sobre nuestras cabezas y estufas encendidas como farolillos suaves contra el mordisco del aire otoñal. Elena llevaba un vestido de punto burdeos y esas botas que siempre llamaba su capricho del que se arrepiente, aunque no había dejado de ponérselas ni un solo invierno. Pedimos sidra caliente, compartimos pan pozuelo de Alarcón y simplemente estuvimos allí, juntos, sin esfuerzo, de verdad. En un momento dado la miré al otro lado de la mesa. La luz ámbar le iluminaba el rostro, el viento le movía el pelo con suavidad, y me quedé congelado a mitad de frase, con el tenedor suspendido en el aire. Ella arqueó una ceja. ¿Qué? Tengo que decirte algo. Inclinó un poco la cabeza. Vale, te quiero. Salió limpio, sin rodeos, sin discurso preparado. Te quiero, Elena, no por lo que has hecho por mí, sino por quién eres. Esta vida, sea lo que sea en lo que termine convirtiéndose, la quiero contigo. Me miró un segundo, con los labios entreabiertos, y luego el color le subió a las mejillas despacio, cálido, como un amanecer. Me preguntaba cuándo ibas a decirlo, susurró, sonriendo tan fuerte que me dolió el pecho, pero bien. Yo llevo ahí desde hace tiempo. Alargué la mano por encima de la mesa y le cogí la suya, y justo entonces el móvil vibró en mi bolsillo. Lo ignoré. Volvió a vibrar. Elena me miró. Puedes mirarlo. Lo saqué y leí la pantalla. Laura, tenemos que hablar. Urgente. Me quedé mirando un segundo. Luego, sin soltar la mano de Elena, escribí. Otro día. Estoy cenando con tu hermana. Y lo envié. Elena volvió a levantar una ceja. ¿Era? Sí. Sonrió. Ya era hora de que viera quién se quedó. Me recosté en la silla, la sidra caliente entre las manos, el corazón tranquilo. Y por primera vez en mucho tiempo me sentí completo. Antes de seguir, dale a me gusta si esta historia te está llegando. Era media tarde, ese tramo tranquilo del viernes en el que los correos se reducen a un goteo lento y las conversaciones de oficina se disuelven en el zumbido bajo de las máquinas y el tecleo apagado. Estaba de pie junto a la ventana de la sala de reuniones, observando el tráfico del centro avanzar despacio, como hormigas atrapadas en melaza. Una hora antes, Elena me había enviado una foto. Salía ella sosteniendo una taza que yo una vez había llamado fea. Tu taza favorita ha sobrevivido al lavavajillas, había escrito. Me lo tomo como una buena señal. Sonreí mirando el móvil, como un hombre completamente ajeno a que una tormenta ya se estaba formando justo encima de su cabeza. Entonces la puerta de la oficina se abrió de golpe. Me giré despacio, sin prisa, y ahí estaba, Laura, el pelo revuelto, el color borrado del rostro, los ojos enrojecidos en los bordes. No llamó, no se anunció, entró como si la sala le debiera atención. Javier, dijo, con la voz quebrada. No contesté. Rodeé el escritorio y me senté, tranquilo, sereno. Luego señalé la silla frente a mí con el mismo gesto que usaría con un cliente, no con la mujer que había hecho la maleta y borrado nuestra vida sin mirar atrás. Se sentó. Apenas. La cagué, susurró, con las manos temblándole. Mucho, más de lo que imaginas. Guardé silencio, alzó la vista y se cruzó con la mía, y por primera vez desde la vista judicial vi algo distinto en sus ojos. No rabia, no cálculo, miedo. El miedo de alguien que acaba de darse cuenta de que el suelo ha desaparecido bajo sus pies. Fue Daniel, dijo. No me moví, no reaccioné. Hizo una pausa, esperando algo. Una explosión, una pregunta, cualquier cosa. Nosotros ya estábamos liados cuando la empresa empezó a ir cuesta abajo. No lo planeé. Simplemente pasó. Él no paraba de decir que estabas enterrado en el trabajo, Javier. Obsesionado. Ciego. Apreté la mandíbula mientras me recostaba en la silla y cruzaba los brazos, todavía sin decir palabra. Laura tomó aire con dificultad. Empezó a decirme que ya no eras la persona adecuada para liderar nada, que si él tomaba el control podía salvarlo todo,
que traería mejores clientes, que limpiaría el desastre. Yo tenía miedo, estaba agotada, y le creí. Se pasó la manga por la cara. Pero no lo salvó, lo desangró, en silencio. Iba desviando contactos, redirigiéndolos a otra empresa para la que asesoraba por su cuenta. Me utilizó para seguir dentro de tu punto ciego. Al principio no me di cuenta, te lo juro. Pero cuando lo entendí, ya estaba demasiado metida. Me levanté despacio de la silla y caminé hacia la ventana. Con las manos en los bolsillos y la espalda vuelta hacia ella, la escuché hablar. Pensé que debías oírlo por mí, dijo, antes de que todo salga en el juzgado. A Daniel lo está demandando ahora esa empresa. Va a hacerse público. Asentí apenas. Querías adelantarte, dije por fin. La voz me salió baja, plana, sin rastro de calor. No era rabia, era otra cosa, algo terminado. Tragó saliva. Javier, nunca quise destruirte. Me giré y la miré. No lo hiciste, respondí con calma. Solo te aseguraste de que no me quedara nada sobre lo que apoyarme. Le tembló el labio. Te quise, susurró. Te creo, dije, pero te quisiste más a ti. Inspiró hondo, quizá para discutir, quizá para suplicar. No se lo permití. No queda nada que decir, Laura. Se levantó despacio. Los hombros se le hundieron, como si el peso de los años le hubiera caído de golpe encima. Elena te hace bien, dijo en voz baja. Se nota. Siempre te vio con más claridad que yo. No respondí. Se dio la vuelta, llegó a la puerta y se detuvo con la mano en el pomo. Lo siento, dijo por última vez. Guardé silencio. La puerta se cerró con un clic seco. Me quedé allí de pie, en la oficina que había reconstruido pieza a pieza, y por fin entendí la forma exacta de la herida que había cargado durante más de un año. Ya no era duda, era claridad. Y la claridad es más fría que el dolor, pero corta mucho más limpio. No me moví deprisa después de eso. Me di 2 días, tiempo para sentarme con la verdad, tiempo para que el polvo se asentara. Luego hice una llamada. Morgan Reed, abogada. Una vez le había presentado una demo. Nunca invirtió, pero le gustaba como pensaba. Dijo que tenía buen instinto y una cara de póker horrible. Contestó al primer tono. Javier, dijo, sorprendida. No esperaba esto. Necesito tu ayuda, le dije. Y no te llamo como vendedor. Lo captó al instante y no hizo preguntas. Quedamos el lunes. Para el viernes el caso estaba armado. Daniel había desviado datos, robado clientes y al menos en una ocasión emitido facturas duplicadas a través de una empresa pantalla diseñada para parecer inofensiva. Teníamos documentación, registros, rastro de papel. La confesión de Laura cerraba los huecos. Morgan se recostó en la silla, hojeando el expediente con la calma concentrada de alguien que había tumbado a hombres más poderosos con bastante menos material. ¿Estás seguro de que quieres hacer esto?, preguntó Morgan. Los juicios cuestan tiempo, enfoque, energía, te desgastan. Asentí una sola vez. Eso ya lo hicieron, dije. Esto va de plantarse. Esbozó una leve sonrisa. Entonces, vayamos a por él donde más le duele. La sala del juzgado se sentía aséptica, bañada en una luz fría, madera pulida por todas partes. Uno de esos lugares que exigen contención y castigan cualquier emoción fuera de lugar. Daniel estaba sentado frente a mí, con un traje azul marino demasiado impecable para alguien que se declaraba inocente. Evitaba mirarme. No necesitaba que me mirara. Cuando el juez me indicó que hablara, me levanté, me abotoné la chaqueta y avancé. Las manos me temblaban por dentro, pero por fuera todo parecía en calma. Señoría, dije, confié en Daniel Danner no solo mi empresa, sino también mi lealtad. Era mi amigo, mi socio, y cuando todo empezó a venirse abajo, cuando se suponía que debíamos cargar con ese peso juntos, él eligió un camino más silencioso. Se llevó las mejores piezas y me dejó enterrado bajo lo que quedaba. Mantuve la voz firme. Su traición no fue ruidosa, fue calculada, oculta, y eso la hizo peor. No quería verme fracasar, lo necesitaba. Me giré un poco y crucé su mirada. No solo me perjudicaste a mí, Daniel, perjudicaste a la gente que creyó en nosotros, a los clientes, a los becarios que nunca cobraron, a los empleados que se quedaron cuando marcharse habría sido lo más sensato. Hice una pausa. Esto no es venganza, es responsabilidad. Daniel bajó la vista. El juez revisó las pruebas durante más de 1 hora, sin movimientos.
sin murmullos. Luego cayó el mazo. Indemnización íntegra concedida. Daniel inhabilitado para fundar otra empresa en España durante 5 años. Licencia suspendida. No sonreí. No celebré. Fuera del juzgado, simplemente me quedé allí, respirando. Entonces vibró el móvil. Elena, he visto las noticias. Estoy orgullosa de ti. Hoy invito yo a cenar. 2 minutos después, un mensaje de un cliente del que no sabía nada desde hacía más de un año. Luego otro. Y otro. Como chispas prendiendo en terreno seco. Uno a uno. Volvieron. Y así, casi sin darme cuenta, lo que había sido ceniza se convirtió en combustible. Fue una tranquila tarde de domingo cuando ella apareció. Elena había salido a comprar, y yo estaba en el porche con las piernas estiradas, el café enfriándose en la mano, viendo cómo las hojas color ámbar cruzaban la acera empujadas por el viento, como si compitieran entre ellas. El golpe en la puerta fue suave, cauteloso. Supe quién era antes de abrir. Laura estaba allí, con un abrigo largo, el pelo recogido bajo una bufanda, el maquillaje apenas conteniendo la tormenta que llevaba en los ojos. «Javier», dijo, con la voz ya quebrada, «por favor, solo necesito 5 minutos». No me moví. «Solo 5», susurró. «Luego me voy, te lo prometo». Me aparté para dejarla pasar, no porque le debiera nada, sino porque aún quedaban palabras que necesitaban salir. Entró despacio, mirando alrededor como si las paredes pudieran acusarla. El salón era sencillo pero acogedor. Libros apilados sobre la mesa, el jazz favorito de Elena sonando bajo desde un altavoz en la cocina. Laura lo observó todo y luego me miró. «He pensado mucho en ti», dijo insegura, «desde aquel día en tu oficina, desde que por fin te conté todo». Asentí una vez y guardé silencio. «Sé que destruí lo nuestro», continuó. «Lo sé. No he venido a cambiar el pasado. He venido porque necesitas saber que todavía te quiero». La miré, no como antes, no con esperanza ni con ese nudo en el pecho, sino con la distancia tranquila de alguien que ya ha cerrado esa puerta. «Creí que estaba haciendo lo correcto», siguió. «Tenía miedo. Pensé que la empresa se moría. Pensé que tú te estabas perdiendo por el camino. Y Daniel decía cosas que hacían fácil creer que ya todo estaba acabado. Pero ahora lo veo. Veo de qué me alejé». Las lágrimas le recorrieron la cara. No intentó detenerlas. «Confesé porque no podía seguir cargando con ello», dijo. «No para recuperarte, no para limpiar mi imagen, solo porque fingir que no importaba me estaba destrozando. Y ahora estoy aquí, y ya no puedo ignorarlo». Tragó saliva. «No cambia nada», añadió con la voz rota. «Pero estoy aquí, delante de ti, y no puedo seguir ignorándolo, Javier. Quiero otra oportunidad. Contigo». El silencio se alargó entre nosotros, el tiempo justo para que la esperanza le brillara en los ojos, el tiempo justo para que se deshiciera. «Lo siento», dije en voz baja, «ese capítulo de mi vida ya está cerrado». Parpadeó, desconcertada. «Agradezco tu sinceridad», añadí, «pero la sinceridad no deshace lo que elegiste cuando más te necesitaba». Dio un paso hacia mí. «Te fuiste», dije firme, «no en medio de una pelea, no por rabia. Me miraste a los ojos y te marchaste mientras yo me desangraba. Y ahora que estoy en pie otra vez, ahora que he sacado algo valioso de entre los escombros, quieres volver». Le temblaban las manos. «Tienes razón», continué. «No has venido para cambiar el pasado. Has venido porque no puedes vivir con cómo terminó. Pero yo sí puedo. Ya hice las paces con eso». Se abrazó a sí misma, como si por fin el frío hubiera llegado hasta dentro. «Te quise», susurró. «Lo creo», respondí. Pero Elena me quiso mientras todo se derrumbaba. Eso la detuvo en seco. No había amargura en mi voz, solo hechos. Estuvo a mi lado cuando no quedaba nada en lo que apoyarse. Me abrió la puerta cuando no tenía a dónde ir. Llenó el silencio que dejaste, no para arreglarme ni para rescatarme, sino simplemente para estar. El labio de Laura tembló. «Estás con ella», dijo en voz baja. «Soy suyo», contesté, «y soy feliz, de verdad». Soltó un suspiro irregular y asintió despacio, vencida. Se giró hacia la puerta y se detuvo con la mano en el pomo. «Nunca quise hacerte daño así». «Lo sé», dije, «pero lo hiciste». Abrió la puerta y salió al aire cortante del otoño. La observé caminar por el sendero,
los hombros encogidos, los pasos medidos, haciéndose cada vez más pequeña hasta desaparecer. No se giró, yo tampoco, y cuando la puerta se cerró tras ella, no sonó como un final, cayó suave, como alivio, como el silencio cuando por fin se asienta. La joyería no tenía nada de especial, encajada entre un bar grasiento y una tienda de discos cubierta de polvo, con un cartel desteñido por el sol y una campanilla sobre la puerta que sonaba con demasiado entusiasmo. Pero había algo en ese lugar que encajaba. El dueño, rondando los 60 y tantos, con las gafas deslizándose por la nariz, hablaba despacio, como alguien a quien el tiempo le había enseñado a elegir las palabras. Le dije que no quería brillo, ni tamaño, ni espectáculo, solo algo real. Asintió. Ese tipo de asentimiento que dice, entiendo más de lo que voy a preguntar. 10 minutos después, estaba hecho. Un anillo de oro sencillo, un diamante pequeño, limpio, honesto, sin excesos. Elena nunca se fijó en el brillo por el brillo, se fijaba en la intención, en la constancia, en las miradas sostenidas. Esa noche entré en casa envuelto en el olor a ajo asado, con un vinilo crepitando suavemente en una esquina. Elena estaba acurrucada en el sofá, el pelo recogido, un libro abierto sobre el regazo. Levantó la vista. Llegas tarde. Levanté una bolsa de comida para llevar y una cajita negra. Tenía algo que hacer. Arqueó una ceja. Del antro de tacos sospechoso o del que finge ser moderno. Sonreí. Crucé la habitación. Dejé la comida. Respiré hondo una vez. Metí la mano en el bolsillo y me arrodillé. Se le abrieron los ojos de par en par. El libro se le cayó de las manos. Elena Harlow, dije, con la voz ya traicionándome. Me acogiste cuando no tenía nada, ni orgullo, ni suelo bajo los pies, apenas pulso. Me recordaste cómo respirar, cómo mantenerme en pie. No me arreglaste, simplemente te quedaste a mi lado mientras yo hacía el trabajo. Se llevó la mano a la boca, los ojos brillándole. Y ahora, continué, abriendo la caja, quiero pasarme la vida exactamente ahí, a tu lado, un segundo perfecto. Luego la alegría estalló sin contención mientras gritaba que sí, y se me lanzaba encima, a punto de tirarnos a los dos al suelo. Sí, rió, sin aliento. Sí, idiota absoluto, sí. Le deslicé el anillo en el dedo y lo miró como si tuviera luz propia. Me sujetó la cara entre las manos. ¿Estás seguro? Besé su frente. Nunca lo he estado tanto. Y entre sus brazos no me sentí roto, ni salvado, ni siquiera renacido. Me sentí en casa. El jardín era sencillo, sin arcos, sin multitudes de desconocidos. No hubo sonrisas ensayadas para familiares lejanos, ni teatro alguno. Solo la gente que importaba, una brisa suave colándose entre los árboles, y Elena avanzando hacia mí con un vestido blanco limpio, ligero, como si hubiera aprendido a volar por su cuenta. Yo la esperaba con el corazón en calma, sin nervios, sin miedo, sin dudas, por primera vez en mi vida. Llegó hasta mí y entrelazó sus manos con las mías, cálidas como siempre, temblando lo justo para recordarme que era real. Apreté de vuelta. El oficiante hablaba con un tono suave y medido, pero apenas registré sus palabras. No aparté los ojos de ella ni un segundo. Cuando llegó mi turno, ignoré la nota doblada que llevaba en el bolsillo y hablé sin guión. Me quisiste cuando yo ni siquiera podía soportarme. Te quedaste cuando todo lo demás se marchó. Nunca intentaste arreglarme. Confiaste en que sería capaz de levantarme solo. Le temblaron los labios. Sus ojos no se separaron de los míos. El ayer no me importa, dije. Lo único que quiero son todos los mañanas, mientras estés tú. No esperó a ninguna señal. Se inclinó hacia mí y me besó, despacio, segura, y el jardín desapareció a nuestro alrededor. El aplauso surgió suave. Hubo lágrimas brillando, alguna risa nerviosa, pero yo solo la veía a ella. Más tarde, de pie, con las manos entrelazadas bajo un cielo que empezaba a oscurecer, lo entendí todo con una claridad absoluta. Los amigos, el calor, las risas, la paz. Esta era la victoria, no los juzgados, no el dinero. Esto, construir algo sólido con los restos de todo lo que debía haberme roto. Un hogar, un amor, una vida tranquila, diseñada con cuidado, juntos. El pasado se quedó donde tenía que estar, detrás de mí. Ahí es donde se cerró mi historia. Y antes de irte, hay una pregunta que aún me ronda. Cuando Laura contó por fin la verdad sobre Daniel,
cuando todo ya se había derrumbado? ¿Crees que todavía importaba? ¿O ya era demasiado tarde? Te leo en los comentarios.